MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Personal, impulsamos el futuro de tu empresa. En Economía 1000 te contamos lo que pasa en la economía del país con noticias, entrevistas y análisis junto a los protagonistas. Y si quieres entender los grandes temas económicos con más profundidad, escucha también Economía al Oído, con todo el análisis liderado por Manuel Ferreira. Disponible en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts y otras. MF Economía e Inversiones. Entendé más, decidí mejor. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Buen día, Roberto, Prince, un saludo a toda la audiencia también. Bueno, ¿cómo vamos hoy con nuestros temas, Prince? Tenemos una agenda ya hecha acá. Así Quiero es. hablar de un tema porque me parece que es muy importante. Sí, señor, te para queremos Paraguay, escuchar, ¿verdad? Manuel. Este tema de la soja Sí, se está volviendo una cuestión muy diferente a lo que está ocurriendo. Fíjate, el mayor productor de soja del mundo es Brasil. Sí. Hace más o menos 160 millones de toneladas. nosotros hacemos más o menos 10, para tener como comparación. 10, ¿verdad? sí. 10, 11, depende un poco, 9. Sí, este año parece que vamos a hacer 12, dicen. Es, Ah, sí. es el pronóstico. La ¿verdad? próxima, esta campaña que empezó. Esta campaña que empieza ahora, Ujú. ¿verdad? Hay más o menos un 50% de avance en la siembra. Pero lo que es interesante es, el segundo productor del mundo es Estados Unidos, que Sí. hace más o menos 115 millones. Lejos está de Brasil ya. Sí, y hace 10 años era el primero, ¿verdad? En 10 años Brasil le pasó, pero le verán que bebepe, como decía un personaje. El tercero es Argentina. Argentina hace más o menos 50 millones de toneladas, ¿verdad? Después viene Canadá con 25, China más o menos con 20, 18, 20. Después ya venimos nosotros, ¿verdad? En producción de grano de soja, ¿verdad? Pero con este tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, China le puso aranceles a las importaciones argentinas. Estados Unidos le puso a las importaciones de China más o menos 35%, China le puso a las importaciones de Estados Unidos 25%. Con 25% no se puede vender soja en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esta altura del campeonato, el año pasado había más o menos 15 millones de toneladas de pedidos de China de soja americana. Ahora los pedidos de soja americana están en la módica suma de 0. O sea, no hay ni un pedido de China. Y esos 15 millones se fueron a Brasil. Entonces, ¿por qué yo digo que esto es importante para nosotros? ¿En qué nos impacta? Un primer tema es, nosotros, el productor paraguayo vende en función del precio del mercado de Chicago. El precio del mercado de Chicago está definido fundamentalmente por lo que ocurre, por las transacciones que se hacen en ese lugar y sobre todo de soja americana. Sobre todo de soja americana. Entonces nosotros ahora estamos teniendo una referencia de mercado de soja americana o donde hay una influencia de soja americana y ese mercado está con problemas, ¿verdad? Está cayendo porque no hay pedidos de soja. Hay una desesperación enorme en Estados Unidos por este tema. Ellos hablan más o menos de unas pérdidas del orden de los $500 por hectárea, más o menos. ¿Cuánto es un acre? No sé, podríamos ver. Un acre creo que es algo así como 0,4 hectáreas, más o menos. Creo que es, ¿verdad? O sea, 2 acres y medio es una hectárea, más o menos. 0,4 un acre. Y bueno, Sí. y más o menos la pérdida de las que están hablando ellos es alrededor de $150 por acre. Esto significa más o menos $420, $430 por hectárea de pérdida para el productor que plantó soja este año, ¿verdad? Pero nosotros nos encontramos con un problema, ¿verdad? Nuestro problema es que
Yo vendo en función del mercado de Chicago menos el premio. La semana antepasada, después vamos a hablar de lo que pasó en Argentina también. Sí, te iba a preguntar justamente. Porque es interesante lo que pasó en Argentina. La semana antepasada, en Paraguay, la soja estaba $20 más cara que en Chicago. Cuando acá el precio estaba en $3.90, el precio estaba en $3.71 en Chicago. O sea, nosotros tenemos un mercado que no tiene nada que ver hoy con ese tema, pero él tenemos, y eso se ajusta en los contratos con lo que se llama el premio o el basis, ¿verdad? Que le dicen que es básicamente normalmente el descuento que se hace sobre el precio de Chicago. Esto le va a forzar al productor paraguayo, le va a forzar a hacer cierres anticipados de campaña sojera. Porque la referencia que va a usar, que es mercado de Chicago, es una referencia que está impactada por fenómenos que pasan lejos de nosotros, ¿verdad? Los americanos están volcándose pero este año ya están fritos, ¿verdad? Ya se levantó más o menos, ya se está levantando alrededor del 15%, hay un avance de cosecha de más o menos el 15% del área en Estados Unidos, y ya tienen que empezar ya no pueden cambiar hasta el año que viene, ¿verdad? El año que viene mucha gente se va a tirar seguramente a hacer maíz, que es la alternativa que funciona bien en Estados Unidos, ¿verdad? China se va a volver un comprador esporádico, en el mejor de los casos, si arreglan este problema de la guerra comercial. Hay una reunión en noviembre entre Xi Jinping y Trump. Si arreglan este problema este año, igual es un riesgo gigantesco para China comprar soja de Estados Unidos, que le puede poner un arancel pasado mañana, ¿verdad? Claro. Porque pasó algo en ese momento, ¿verdad? Entonces, ellos van a comprar soja de esta parte del mundo, lo cual es positivo para nosotros. Aunque nosotros sería mucho más positivo si le pudiésemos vender directamente. En este siglo XXI moderno, por una módica suma, nosotros estamos excluidos del mayor mercado del mundo para nuestros productos. Fíjate que carne también es un problema para Estados Unidos en este tema de aranceles, pero sobre todo soja. Y va a usar la soja americana para comprar esporádicamente cuando hay algún problema en Brasil, en Argentina, en algún lugar así donde se desestabilicen los volúmenes que los chinos necesitan. Los chinos compran arriba de 100 millones de toneladas por año hoy, ¿verdad? Imagínate que te pueden comprar toda la campaña americana si es que necesiten, ¿verdad? Nosotros estamos mucho más marcados por el mercado regional acá, ¿verdad? Sobre todo el mercado argentino. 84% de nuestro destino de exportación es Argentina. Que después lo envían ¿a dónde van? A China. Que en realidad lo que hacen es, tienen un régimen de admisión temporaria, ellos meten soja, grano de soja, y convierten a aceite y harina, y venden aceite y harina a cualquier mercado porque ya es origen argentino, ¿verdad? Pero en realidad está sobre la base de soja paraguaya, ¿verdad? Boliviana también, ¿verdad? Brasilera también ahora, porque Argentina tiene una capacidad de crushing, que es el procesamiento de la soja, del orden más o menos de las 80, 90 millones de toneladas, y producen 50, ¿verdad? O sea, ellos tienen que comprar soja de otras partes, ¿verdad? Para poder procesar. ¿Qué es lo que hicieron esta semana? Y esto cambió mucho el producto, el precio del producto en Paraguay. El ARCA se llama ahora, Agencia de Recaudación y Control Aduanero, creo que quiere decir eso. El ARCA argentino dijo, yo habilito, les voy a bajar las retenciones en soja, perdón, le voy a bajar las retenciones, le voy a hacerlas desaparecer las retenciones. Las puso a cero, ¿verdad? A cero, con fecha máxima 31 de octubre, pero hasta juntar 7.000 millones de dólares. En 2 días juntó 7.000 millones de dólares. Pero seguía vigente hasta el 31. No, pero
Era lo que llegaba primero, o el 31 de octubre o los 7.000 millones. En 2 días juntó 7.000 millones. Si vos haces un cálculo, esto no es solamente soja, ¿eh? Es soja, es maíz, otros granos, ¿verdad? Clarín publicó una noticia al respecto. Hicieron 11 millones y medio de toneladas en 2 días, se vendieron. No solamente de soja, ¿verdad? Soja es el volumen más grande, pero yo creo que anda por los 8 millones, 9 millones, más o menos la producción de Paraguay vendieron en 2 días los argentinos que tenían guardada esa soja. Obviamente el precio de la soja en Paraguay cayó. El precio de la soja que tenía más 19 de premio, llegó a tener acá en el puerto de Asunción. O sea, te pagaban el precio de Chicago más 19, pasó a valer precio de Chicago menos 5. Casi 25 te cayó. Casi 25 te cayó acá, ¿verdad? Por supuesto, los paraguayos se quedaron quietitos. Se quedaron quietitos, pero vamos a quedarnos quietitos, decían los perros, hasta el 31 de octubre. Resulta que se quedaron quietitos 2 días nomás. El lunes, martes ya va a comenzar otra vez a moverse el mercado acá local, ¿verdad? Entonces nosotros estamos mucho más ahora vinculados a todo lo que ocurra en Argentina, en este mercado, que es el mercado más grande que tenemos, en comparación a lo que ocurría anteriormente, que estábamos vinculados al mercado americano, que era teóricamente el mercado más grande. Y acá la incógnita es, ¿aparecerá otro precio de referencia en algún momento? Porque, por ejemplo, en maíz cambió el precio de referencia. En maíz, nosotros no usamos el mercado de Chicago, usábamos el mercado del oeste de Paraná en general, de la zona de Cascabel y compañía, que es una zona que compra mucho maíz, porque ahí hay mucha producción de pollo y cerdo en general, y que compraba mucho maíz paraguayo. Hoy, la referencia es Nueva Esperanza Canindeyú. El precio de referencia del maíz se marca ahí. ¿Por qué Nueva Esperanza Canindeyú? Porque ahí hay una planta alcoholera de la firma Impasa muy grande que produce etanol en base a maíz y está exportando hoy etanol, ¿verdad? Se usa algo para el mercado interno y se exporta también una partida, ¿verdad? Entonces, posiblemente en algún momento dado, algo como esto vaya a ocurrir en el mercado. Y esta nomás es una alerta, es un tema para ir mirándolo. Porque a mí una de las cosas que me preocupa es cuando los precios dejan de ser transparentes, ¿verdad? Cuando los precios no nos permiten hacer un seguimiento. Esto pasó en el mercado de novillos gordos para faena en Paraguay, cuando se prohibió la comercialización, se prohibió que los frigoríficos compren en ferias de ganado. En feria de ganado tenía un precio transparente, hay un rematador que va gritando los precios, ¿verdad? Y se volvió un arreglo entre particulares sin tener un precio de referencia. Hoy los precios de referencia siguen siendo, en general lo que se hace es, hoy se le pregunta a los productores a qué precio están vendiendo y ese es un precio que se publica, ¿verdad? Pero incluso los periódicos, cuando publican un precio, publican el precio de feria, ¿verdad? Porque ese precio no es un precio transparente en la actualidad. Y eso generó una serie de problemas en el mercado de ganado en Paraguay, que bueno, ya lo hablamos un montón de veces, ¿verdad? Pero digo nomás, este es un tema para tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Para ir mirándolo como... O sea, digo nomás, Manuel, para el productor hay un panorama muy incierto sobre cómo se vienen los precios para el año que viene. Bueno, en general, no, es que es incierto el panorama de precios, ¿verdad? El panorama de precios en el mundo va a depender de oferta y demanda, ¿verdad? Pero hay una oferta, que es la oferta del segundo país productor más grande del mundo, que no tiene la demanda que normalmente tenía, ¿verdad? Posiblemente esa soja se mueva a Brasil o a Argentina, ¿verdad?
El año que viene, estoy hablando de la campaña 26-27, no la 25-26, que es la que estamos ahora. El año que viene, lo que seguramente vamos a ver es una caída bastante estrepitosa de la producción sojera americana. Ellos van a producir básicamente calculando su mercado interno, ¿verdad? Y esto significa que seguramente lo que va a ocurrir, el precio de la soja en esta parte del mundo va a subir relativamente, porque China, el problema es que no tenés referencia de precio transparente, ¿verdad? El problema es que no podés decir el precio de la soja va a estar a tanto porque Chicago va a estar a tanto. Chicago te permite hacer una serie de estimaciones estadísticas y cosas por el estilo. Cuando vos tenés precios por segundo tenés en Chicago en realidad de este tipo de contratos y podés hacer estimaciones. Ahora no podés casi hacer estimaciones en función de eso. Lo que sí podés hacer es decir la oferta y la demanda global van a estar más o menos en estas condiciones a nivel internacional. Y una cosa que es importante es el USDA es el principal organismo del mundo que evalúa la producción agrícola en el mundo, no en Estados Unidos solamente. El USDA es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. ¿Qué pasa si el USDA dice, no voy a más evaluar la producción sojera en el resto del mundo porque para mis agricultores ya no es relevante este tema, ¿verdad? Antes era relevante lo que pasaba en Brasil, lo que pasaba en Argentina, Paraguay, lo que pasaba en Paraguay era relevante para los americanos, ¿verdad? Entonces, es una situación muy cambiante. Lo que digo nomás es cómo estos problemas que de repente leemos en la tapa de los diarios y vemos Trump hizo tal cosa o tal aquella cosa, y vos decís, esto es tan lejano para mí. Sí. Pero al final, no, te llega acá y esto... Dirán también muchos oyentes, pero yo no soy productor, yo no hago soja, no hago nada, pero el dólar depende mucho de esto, ¿verdad? Y ahí ya entras en las importaciones. Y ahí ya entramos en otros temas, ¿verdad? Vamos a hacer en este bloque un pequeño análisis sobre lo que está pasando en el mercado cambiario y bueno, ya con una tendencia a la baja del dólar. Estábamos revisando acá datos, ahí con Manuel también, sobre cuánto cerró el dólar ayer, 7.065 si mal no recuerdo, y el comportamiento está siendo de ese lado. 1900 casi llegó la compra, ¿eh? Sí, la verdad muy considerable. Y lo que siempre se plantea, ¿verdad? Que cuáles son los factores que están incidiendo justamente en este comportamiento, y veíamos también el índice del dólar que tiene relativamente cierta recuperación en esta semana, como cobrando fuerza el dólar con respecto a otras monedas, y bueno, también Paraguay como va en cierta línea con este comportamiento. Sin embargo, se presentan varios desafíos en este último trimestre del año, considerando eso que Manuel ya mencionaba también en el programa anterior, el sábado. Los importadores están en este proceso de estoqueo. Revisamos también eso que mencionamos del forward del dólar. Entonces, ahí también es como que se estaban precautelando de cierta manera a este escenario. ¿Qué va a pasar, Manuel? ¿Qué está pasando? Para entender un poco. Hablamos ya varias veces, pero sigue la baja del dólar, ¿eh? Bueno, pero ahora hay una definición que a mí me parece que es importante de tenerla en cuenta, ¿verdad? El Banco Central está poniendo el dólar donde está. Esto no es una situación de mercado necesariamente. Entonces, acá hay una decisión del Banco Central de poner el dólar donde hoy está el dólar. Entonces, todas las quejas al Banco Central sí es que quieren quejarse, pone ¿verdad? donde está, evitando que baje más o evitando que suba. Evitando que suba. El Banco Central hizo dos intervenciones muy importantes. La primera intervención que hizo fue cuando
el dólar llegó a 7.400. Y ahí metió, creo que en 2 oportunidades, metió algo así como 26 millones de dólares. Hizo bajar el dólar. Bajó, empezó a pasar 7.200 y volvió a hacer intervenciones. No recuerdo, no sé si tenés ahí. Estoy viendo los datos. Volvió a hacer intervenciones y hizo bajar el dólar más o menos a 7.000. En este proceso, obviamente también acá hay procesos de mercado que ocurren, ¿verdad? En la primera oportunidad de intervención, esa de 7.400, se tocó el dólar más o menos cuando vinieron los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Junior. Eso fue fines de agosto, más o menos. Los últimos 15 días de agosto, más o menos, fueron los Juegos Panamericanos. Ahí vino gente, trajeron dinero, hubo un movimiento. Después vino también el rally. El rally trajo menos, pero también movió dólares, ¿verdad? En términos globales. Ese volumen también ayudó a bajar. En ese momento le pusieron un techo. El Banco Central le puso un techo y tiró el valor para abajo, ¿verdad? El dólar cae, empieza a subir. Cuando está por pasar 7.200, vuelven a intervenir. El Ministerio de Economía hizo una emisión de bonos, creo que fue el miércoles. Sí, en estos días. 450.000 millones de guaraníes, que no es un dinero muy grande, ¿verdad? ¿Para el Estado o para el mercado? Y bueno, para el mercado no es un dinero muy grande, ni para el Estado tampoco es un dinero muy grande, pero hay una diferencia con lo que ocurría anteriormente con las emisiones. Antes vos metías 450.000 millones de guaraníes de oferta en el mercado y los que compraban eran paraguayos, era gente que tenía tenencia de guaraníes, ¿verdad? La colocación se hizo, si mal no recuerdo, a 9.20 en guaraníes, a 15 años de plazo. Fíjate que está bajando el bono del Tesoro americano en este momento. El bono del Tesoro americano, no sé, podemos ver a cuánto está, pero está alrededor de 4 más o menos. El bono de 10 años, hay bonos de 15 años, también se pueden comparar. Si vos tenés una inflación de 2,7 en Estados Unidos y tenés un bono de 4, a 4, entonces tenés tu tipo de cambio real, tu tasa de interés real es de 1,3%. En Paraguay tenés a 9,2 el guaraní con una perspectiva de inflación a 3,5. ¿Verdad? O sea, tenés una ganancia más o menos de 5,7%. Es mucho mejor negocio venir a invertir a Paraguay para un americano que quedarse allá, para un banco y compañía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Viene dinero de afuera, cambian a guaraníes, y ahí es donde se empieza a impactar el mercado cambiario, ¿verdad? Esto ya ocurrió cuando estaba a 8.000 más o menos el dólar, ya ocurrió este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Banco Central, ¿por qué está interviniendo? Y lo que ellos dicen es que quieren poner la inflación en 3,5. La inflación está por encima de 3,5. Hoy quieren poner la inflación en 3,5. Y la proyección a cierre de año está por encima del... Claro. Está dentro del rango, pero por encima de lo previsto inicialmente. Claro. Pero normalmente el impacto de la política monetaria es un impacto de 2 años, ¿verdad? Y esto comenzó a principios de este año, ¿verdad? Estamos más o menos 3/4 del año hoy, ¿verdad?
vamos a llegar nos falta todavía ese impacto que ellos dicen tiene que ocurrir todo el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central está diciendo que durante todo el 2026 va a tratar de sostener un tipo de cambio bajo, ¿verdad? Y le ayuda mucho la situación de Brasil. ¿Por qué le ayuda mucho la situación del Brasil? Porque si vos empezás a mirar qué pasó con el real, creo que el real está a 5.36 contra el dólar, si mal no recuerdo, era la cotización de ayer, ¿verdad? Entonces, a 5.36 contra el... Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a fines del año pasado, hace un año más o menos, el real había tenido un pico enorme, 6.30 por ahí llegó. O sea, está un real más bajo de lo que estaba. Esto es más o menos 17% de caída. Si nosotros acompañásemos ese valor, deberíamos estar en 17% de caída sobre valores de alrededor de 8.000 guaraníes. Pero acá hay un problema serio, ¿verdad? En un país chico como Paraguay, con una oferta exportable grande, vos le estás jodiendo a los productores, ¿verdad? Le estás jodiendo. No estoy hablando tanto de los productores agrícolas y compañía, sino estoy hablando de los productores de productos no agropecuarios en general. A los productores de productos agropecuarios también le estás jorobando, ¿verdad? Pero a los que exportan. A los que exportan. Sobre todo, estás afectando algunos valores por la cantidad de guaraníes que le entra a una persona que importa, por decirte un tema, jabones, ¿verdad? Que hay exportaciones incipientes, pequeñas, de industrias paraguayas que están haciendo ese tipo de cosas, le está jorobando la vida con esto, ¿verdad? Le ayuda mucho para mantener esta política del Banco Central, que dice que la va a llevar hasta el 2027, porque tiene coherencia esta política, obviamente, con ese interés de llegar a 3,5, ¿verdad? Pero con una situación muy forzada, ¿verdad? Y que va a afectar a grupos productores. Entonces, el Banco Central, por lo visto, se cree esta su película de que la economía está creciendo descabelladamente, ¿verdad? Y que las cosas están... Yo sinceramente creo que hay que tener en cuenta que la economía está creciendo porque demandas que ya existían en muchos casos están retornando al Paraguay. Antes se compraba de contrabando, ahora entran esos productos. Y se compra a nivel interno. Y se compra a nivel interno. Los argentinos, antes Paraguay le era caro, ahora Paraguay le es barato, entonces están comprando. Pero todo esto no es una política de largo plazo, no es una cuestión de producción interna local, no es una cuestión que vaya a generar. Por ejemplo, la ganadería va a caer el año pasado, no hay hacienda gorda. El año que viene. El año que viene, perdón. La ganadería va a caer, no hay hacienda gorda. Entonces, la faena de los frigoríficos ya está bajando, porque no encuentran ganado. No encuentran ganado porque los precios estuvieron tan bajos y hubieron tantos problemas climáticos anteriormente que la gente, para cubrir sus compromisos, tuvo que salir a vender más de lo que tenía que vender. La agricultura creo que se va a recuperar el año que viene. El sector industrial en Paraguay está muy atado a lo que es el sector agropecuario. Gran parte de la producción es una producción agropecuaria. Entonces, nosotros podemos tener un buen crecimiento. El sector de la construcción con restricciones en el Estado también, Manuel. Sector de la construcción con restricciones en el Estado. Porque el año que viene la meta de déficit fiscal es menor que la de este año. Claro, y vos no es que tenés una demanda asegurada de la gente que va a salir a comprar casas porque tiene crédito de larguísimo plazo. Eso hay, pero no hay mucho, ¿verdad? No es fácil de obtener, no es... Entonces, nosotros no... Tenemos que tener una política, me parece a mí, de comercio exterior que también genere de alguna manera
alguna perspectiva clave para la gente que exporta. Paraguay es un país que siempre va a vivir de esto. Cuando nosotros decimos producimos alimentos para 80 millones de personas, en realidad lo que decimos es tenemos una oferta exportable muy grande en el tema alimenticio, ¿verdad? Ahora, cuando empiecen a salir estos productos grandes, yo creo que un tema interesante, estas inversiones grandes, como ser, por ejemplo, celulosa, que se habló en un momento dado pero quedó todo también ahí a la expectativa de qué es lo que ocurra a nivel internacional, ¿verdad? Pero se plantaron los árboles y hay árboles y uno ve que hay árboles. Paraguay va a empezar a exportar madera, ¿verdad? Y creo que ese tipo de cosas ya cambian un poco las cosas, pero todavía es un negocio incipiente, todavía no es un negocio gigantesco. Entonces, a mí me parece un poco agresiva, tal vez demasiado agresiva, una política de control cambiario como la que está sacando ahora el Banco Central y que la va a hacer durar durante todo el 2026, ¿verdad? Me parece que puede ser peligroso. ¿En qué sentido, Manuel? Y en estos sentidos, el exportador va a recibir poco dinero. Puede afectar, digamos, a sectores Claro, productivos que al final colaboran con el Producto Interno Bruto. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? No, pero ¿qué es lo que pasa acá, Roberto? Si vos querés crecer en tu sector industrial, el mercado paraguayo es pequeño. Tenés que exportar. Entonces, para tener una fábrica que tenga economía de escala, ¿qué quiere decir economía de escala? Que economía de escala significa que es lo suficientemente grande como para que tu costo unitario sea más bajo, ¿verdad? Entonces vos diluís costos en una producción grande. En Paraguay esa fábrica es chica, entonces tu costo es elevado. Entonces nos beneficia a nosotros como consumidores porque tenemos un producto más barato, pero también le beneficia al país porque el país empieza a exportar, genera una fábrica más grande y esa fábrica más grande contrata gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros tenemos que apuntar con un tipo de cambio que yo creo que este tipo de cambio que está hablando el Banco Central hoy está fuera de mercado. Este no es el cambio de equilibrio de mercado. El cambio de equilibrio del mercado tendría que estar más alta. Y si vos mirás lo que hicieron las empresas que fijaron el tipo de cambio forward, es decir, las que fijaron el tipo de cambio para diciembre, están hablando de un tipo de cambio de 7.500, 7.550. Y el Banco Central está haciendo esto, ¿verdad? Le invitamos a la gente del Banco Central para que venga a hablar y discutir con nosotros y no quisieron venir. No sé si es porque duermen los sábados de mañana o es feriado largo, no sé. O porque no quieren nomás hablar del tema, ¿verdad? Solicitamos una persona puntual que es... Al economista jefe le llamamos, ¿verdad? Y nos iban a trasladar con un director, pero bueno, nosotros queríamos hablar un poco de un tema más amplio, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer la segunda. Estoy chequeando los 1000 números de pedidos y ahí estaba viendo. Bueno, de acuerdo con datos del BCP, hasta el cierre de lo que se tiene en intervenciones, que sería 19 de septiembre, porque hacen un corto con rezago, hubo una intervención en lo que va del año de 660 millones de No, pero dólares. no me importaría hacer todo el año. Las dos últimas nomás. Bueno, las dos últimas marca 4,7 en el 15 de septiembre. Después uno muy agresivo fue, perdón porque te medio visca ahí, ¿verdad? 28 de agosto con 8 millones de dólares. 9 millones el 21 de agosto y bueno, 4 el 20 y esas son las intervenciones más agresivas. Solo sector financiero. Bueno, te estoy diciendo, esa de 4,7 en un momento que la gente está con una duda tremenda, ¿verdad? Te entran dólares porque sale economía también y hace su emisión y viene gente a comprar porque le es razonable el precio al cual puede salir. En esos momentos que entra dólares, vos metés 5 millones de dólares y la gente no sabe hacia dónde se va a ir esto, ¿verdad? Porque esa sensación de incertidumbre, por lo menos ahora está muy claro que los tipos van a pisar el dólar.
¿verdad? Van a pisar el dólar. Que estemos o no estemos de acuerdo ya es otra historia, ¿verdad? Pero están demostrando en la práctica que van a pisar el dólar. Un dólar que tenía que haber estado bastante más alto hoy, si era por la situación de mercado. Esto que la gente empieza a comprar para fin de año y compañía está sumamente bajo y sumamente pisado, fuera de precio de equilibrio, a mi manera de ver. Estaba preguntando en el corte a Manuel y me gustaría hablar de esto, ya que estábamos con el Banco Central, su política, qué está haciendo con el dólar, cuáles son sus planes, la invitación que se hizo, no quieren venir a hablar del tema. La fijación de las tasas de referencia que hace el banco, que la mantiene hace muchísimo tiempo. Estados Unidos está bajando su tasa de referencia y Paraguay la viene manteniendo desde marzo 2024 en 6. Desde el año pasado, marzo, hasta ahora, más de un año y medio prácticamente, sí, hace que estamos con la misma tasa. ¿Eso por qué, Manuel, y de qué manera afecta a la economía y el dólar? Bueno, la tasa esa de 6%, que es la tasa de política monetaria, es la tasa más baja de la economía. A partir de ahí se construye una curva de tasas, según los plazos, ¿verdad? Sí. A medida que va subiendo el plazo, va subiendo la tasa. Normalmente esas tasas son tasas que tienen, esas tasas de diferentes plazos, son tasas de lo que se llama las letras de regulación monetaria. ¿Qué son las letras de regulación monetaria? Son instrumentos que le vende el Banco Central a los bancos comerciales. Acá no podemos entrar los mortales comunes, digamos. Ninguna empresa tampoco. Ni una empresa, no sé, solamente los bancos comerciales. Bancos comerciales. Entonces ellos les venden y le dicen, yo a 15 días se hacen unas subastas una vez al mes y le dice el banco comercial, yo a 15 días te ofrezco, y son números enormes, ¿verdad? 200.000 millones de guaraníes. Y la tasa que quiero es, vamos a suponer, 6,5%. Y el Banco Central le dice sí o no, ¿verdad? Esto se hace una vez al mes. Entonces, de esa manera, ellos retiran guaraníes del mercado. Normalmente, y esto es lógico, si vos pones tu plata a la vista, estás dispuesto a aceptar seguramente que te pague cero el banco, ¿verdad? Pero si pones tu plata a un año, ya querés que te pague algo el banco por esa plata, ¿verdad? Exactamente lo mismo le pasa a los bancos comerciales con el Banco Central. Sin embargo, la tasa está, la curva está muy plana. ¿Qué quiere decir que la curva está muy plana? Que el número de corto plazo es muy parecido al número de largo plazo. El número de largo plazo llega hasta 2 años en estos casos, ¿verdad? Entonces todos los bancos comerciales están colocando todo a corto plazo y dan la vuelta a esa plata en general. Entonces el Banco Central, ¿qué es lo que hizo? No aceptó dinero. Al no aceptar dinero, gran parte de ese dinero empezó a entrar dentro de los bancos comerciales, ¿verdad? El número es 9.2 billones de guaraníes, fue este monto. 9.2 billones de guaraníes era más o menos 1.200 millones de dólares en su momento. Desde esa época, más o menos marzo, hasta alrededor de marzo-abril de este año, ¿verdad? Entonces, había mucho dinero en guaraníes. ¿Y qué hicieron los bancos comerciales? Trataban de colocar ese dinero. Entonces, ¿a quiénes le ofrecen? Y principalmente a empresas de primera línea, ¿verdad? Que tienen líneas de crédito muy grandes. Y le decían, no vaya a tomar dólares, toma guaraníes, porque es más barato. ¿Y a cuánto te ofrezco guaraníes? Y te ofrezco al 8,5, ponerle, ¿verdad? ¿Y dólares a cuánto está? Y a 8. Entre dólares a 8,5 y guaraní a 8,5 y dólares a 8, tomo guaraní a 8,5. Incluso empresas que operan
todo en dólares hicieron esto, porque le era más barato, ¿verdad? Entonces los bancos empezaron y se acabó esta plata. Lo que hacía la gente era, tomaba ese crédito en guaraníes, se iba al mercado de cambio y cambiaba eso a dólares. Y operaba en dólares, ¿verdad? Y después cuando le vencía el crédito, hacía el proceso, tenía que hacer el proceso al revés, ¿verdad? Vender esos dólares y comprar guaraníes para pagar su crédito, ¿verdad? Entonces, los bancos, los bancos le ofrecían a 8,5, vamos a suponer. Después de un año le venció el crédito a esa empresa, ¿verdad? Y le dijo, quiero renovar mi crédito, es en guaraní. Y le dijo, no hay problema, pero la renovación es a 16. O sea, casi al doble de precio. ¿Por qué? Porque se había secado la plaza. ¿Por qué se había secado la plaza? Por esta razón que les decía. La gente recibía los guaraníes, se iba al mercado spot, cambiaba a dólares y el Banco Central veía que el dólar le subía y entraba y compraba esos dólares. Achicaba la cantidad de dólares, ¿verdad? Perdón, vendía dólares. Sí, ahí. Vendía dólares, al revés. Vendía dólares para agrandar la cantidad de dólares y al agrandar la cantidad de dólares el dólar era más bajo, ¿verdad? Lo que hay mucho vale poco, ¿verdad? Este más o menos era el concepto. Pero cada vez que vos vendés un dólar, retirabas plata, retirabas guaraníes del mercado, ¿verdad? Vos vendés un dólar y retirabas en aquel momento más o menos 8,000 guaraníes del mercado, ¿verdad? Sacabas esos guaraníes del mercado, ¿verdad? Entonces, así como se inyectó por esta vía 1.200 millones de dólares, se retiró por vía de intervenciones del Banco Central 2.100 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo. En otras palabras, se redujo la cantidad de guaraníes en más o menos 900 millones de dólares. Entonces, obviamente, empiezan a subir las tasas de guaraní. Esto es lo que hizo subir las tasas de guaraní. Entonces, ¿qué ocurre cuando quieren renovar sus créditos? Las empresas le dicen, no, toma dólares ahora. Ahora toma dólares. ¿Por qué? Y porque el dólar estaba más o menos a 8,5, ¿verdad? Contra 16,5 en guaraní, toma nomás dólares. Entonces, comienza el proceso contrario. La gente toma dólares, las empresas toman dólares, se van al mercado cambiario spot, cambian esos dólares, toman los guaraníes y pagan su crédito anterior, ¿verdad? Entonces, se cae el dólar, ¿verdad? Eso es lo que termina pasando, ¿verdad? Se desploma el dólar violentamente, ¿verdad? Este es el efecto que se fue generando a partir de la política monetaria del Banco Central, ¿verdad? Yo creo que el Banco Central lo que está consiguiendo, porque esto se podía haber hecho todo mucho más suave. Se podía haber hecho todo mucho más suave y con resultados parecidos, muy parecidos, pero sin que la gente entre en esta esquizofrenia casi, ¿verdad? Económica, donde la gente no sabe qué va a pasar con el dólar, no tiene muy claro, no sabe qué instrumento usar, no sabe cómo encarar. Esto es más propio de la Argentina que de Paraguay. En Paraguay no ha pasado esto en los últimos 15, 20 años, no ha pasado este tipo de cosas, ¿verdad? Y ahora está empezando a pasar porque, ¿qué hubiese hecho el Banco Central? Y tal vez lo que hubiese hecho es no tirar tanto dinero al mercado inicialmente con una tasa muy baja en el 2024, ¿verdad? Hubiese subido su tasa, hubiese mantenido una tasa más alta, 7,5%. Entonces, en vez de que entren 1.200 millones al mercado, tal vez iban a entrar 500 millones de dólares al mercado. Al entrar 500 millones de dólares al mercado, la tasa de guaraníes no iba a ser tan baja
y el que operaba en dólares iba a seguir operando el dólar, el que operaba en guaraní iba a seguir operando en guaraníes, y no iba a haber estas presiones artificiales que generó el propio Banco Central sobre el dólar. Este para mí es el problema en el que estamos metidos hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo? Que tenemos que volver a suavizar estas cosas. En Paraguay estamos acostumbrados ya a la estabilidad. Y esa estabilidad, que es importante y que creo yo, por lo menos por el lado fiscal, se está manteniendo esa estabilidad. Esa estabilidad no se percibe en las cuentas privadas desde el lado monetario, y esto genera nervio, genera confusión, y no es solamente crecimiento y todo. El crecimiento hay que rascarlo un poco para ver de dónde sale. ¿Cómo se está construyendo? Claro, y hay que entenderlo para poder hacer política económica, monetaria y fiscal. Y yo creo que el Banco Central no está entendiendo esa política monetaria. Parte final ya del programa, señora Así Prensa. es. Y mencionábamos que el Banco Central del Paraguay dio a conocer el reporte de cuentas nacionales anuales. En palabras más sencillas, el Producto Interno Bruto Regional. Es decir, se tomaron datos sobre producción, sobre empleo y consumo intermedio para poder determinar cuánto van aportando las regiones a la estructura general del Producto Interno Bruto, y se consideran 18 regiones. ¿Por qué 18 y no 17? Se toman 17 departamentos y Asunción como un caso puntual. Y ahí vemos, gracias compañeros, el soporte correspondiente que nos están dando. Esta es una lámina general extraída justamente de la presentación de lo que se dio a conocer, la estructura PIB regional 2023 en porcentaje y términos constantes. Y ahí estamos viendo que Central es el que tiene mayor peso dentro de esta estructura, y bueno, le sigue Asunción y otros departamentos también ya muy importantes, como el de Itapúa, que se consideraba también una región de trascendencia, Caaguazú, que sí me llamó la atención, Manuel, y San Pedro, que también va teniendo su preponderancia dentro de lo que se conoce como estructura PIB regional 2023. Ahí tenemos atrás, justamente. Lo de Itapúa se entiende por zona productiva. Caaguazú también tendría esa misma tendencia, Manuel. Antes que nada, para mí este es un trabajo largamente añorado, ¿verdad? ¿Por qué, Manuel? Y porque yo muchas veces traté de hacer este tipo de cosas. Si vos mirás este mismo documento que está en la página web del Banco Central, vas a ver, hay métodos ascendentes y métodos descendentes. O sea, vos podés construir esto de abajo, podés construir de arriba para abajo. Y de arriba para abajo vos decís, el PIB de Paraguay es 50.000 millones de guaraníes. ¿Cómo traes a lo que es el PIB de Asunción? ¿Verdad? Y tenés que decir, alguna variable tenés que encontrar, ¿verdad? La variable que tenés que encontrar es decir, por ejemplo, todos los paraguayos tenemos el mismo nivel de productividad, que es mentira, ¿verdad? Pero traemos eso. Pero vos podés decir, todos los paraguayos en el nivel de servicios, de transporte, tenemos el mismo nivel de productividad. Y ahí ya es más cierto, ¿verdad? No es todavía del todo cierto, pero la variación ya es muy distinta, ¿verdad? Ya es mucho más pequeña de lo que era antes, ¿verdad? No es lo mismo en el sector de servicios, por ejemplo, no es lo mismo lo que hace un camionero que lo que hace un informático, ¿verdad? Y los dos son servicios, ¿verdad? En términos de productividad. Productividad es la cantidad de dinero que vos generás por hora de trabajo, digamos, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, entre camioneros ya el número es mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, o entre informáticos el número es mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es una cuestión interesante e importante lo que tenemos, ¿verdad? Y fíjense, creo que hay una lámina después de esta. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Que es
¿cuál es la participación que tienen los distintos sectores en cada Ahí estamos viendo. en cada sector? Y fíjense, Asunción y Central. Asunción y Central en realidad es Asunción, ¿verdad? Sí. En realidad es una gran ciudad, digamos, que no se acaba, esto está definido por límites administrativos, pero no se acaba en esos límites administrativos, ¿verdad? Hay una cuestión que es interesante. ¿Cuál es el sector más importante ahí? El sector de servicios, ¿verdad? Cuando vos mirás el sector de servicios de Asunción o de Central, en realidad, gran parte de esto es comercio, ¿verdad? Gran parte de esto es comercio y una parte son otro tipo de servicios que están empezando a aparecer. Pero en Asunción, por ejemplo, hay muchos servicios gubernamentales y servicios inmobiliarios. Pero también hay otro tipo de cosas que son importantes de tenerlas en cuenta, que son, por ejemplo, los temas impositivos. Hay una cuestión que es interesante en el tema impositivo. Ustedes saben que cuando se hace la ley 128 era la primera ley tributaria, ¿verdad? Ley 125, 125. barra 91. Barra 91. Cuando se hace la 125 y se mete el IVA, porque esa es la que mete el IVA, se dice que el 10% del IVA se iba a quedar en el lugar donde se originaba. ¿Y cuál es el lugar donde se origina? Y 90% del IVA se origina en Asunción, porque ahí están las centrales de la mayoría de las empresas del país. Entonces, si vos mirás ese gráfico, vas a ver que los servicios, entre ellos servicios gubernamentales, son muy grandes, sobre todo en Asunción, representan un porcentaje extremadamente alto de ese 17,1, 12 servicios. Y ahí está comercio y servicios gubernamentales, cobro de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, que son importantes. Fíjate que gran parte de los impuestos están pagados en esos lugares, que es donde están las centrales, ¿verdad? Los otros impuestos son impuestos inmobiliarios, que se paga en un lugar, renta, etcétera, etcétera, pero el IVA, que sigue siendo un jugador muy importante en esto, en general se hace en las centrales, ¿verdad? Entonces, Asunción, Central y Alto Paraná tienen muchísimo comportamiento de sector urbano, a diferencia de lo que son los otros comportamientos, ¿verdad? Gran parte, en Asunción se comercia de todo. Yo me voy a Alto Paraná y en Alto Paraná hay un comercio sumamente importante, pero ese comercio sumamente importante ya no es de todo. Gran parte de eso, por ejemplo, ya es granos, por decir una cosa, porque en Ciudad del Este están instaladas muchas empresas de esa índole. Fíjense que gran parte de las industrias hoy están ubicadas en la zona de Central, fundamentalmente, y después hay otros departamentos que empiezan a tener participaciones industriales. Alto Paraná, por ejemplo, tiene una participación industrial interesante. Concepción, que hoy tiene básicamente los frigoríficos más grandes que hay en Paraguay, es importante. Si se mete ahí la planta de Paracel, va a crecer mucho ese número en esa zona. Ahí veo presidente Ayes y Boquerón también, Manuel. Claro, presidente, en la parte industrial de sí, claro. ¿verdad? Claro, presidente Ayes y Boquerón están, en Boquerón están las colonias menonitas y las cooperativas que tienen plantas de leche, ahora tienen una planta de aceite, tienen un frigorífico en esa zona, en fin.
En Presidente Hayes hay varios frigoríficos instalados acá al otro lado del río nomás, ¿verdad? Sí. Y eso ya es Presidente Hayes, ¿verdad? Entonces, nos da una pauta de más o menos cómo son las producciones. Y fíjense, por ejemplo, electricidad y agua. Agua y electricidad es muy importante en Alto Paraná y en Misiones. ¿Por qué en Misiones? Porque en Misiones está Yacyretá y en Alto Paraná está Itaipú, ¿verdad? Y Acaraú. Entonces, sin embargo, Central aparece también, en Central y Asunción aparece en eso, pero básicamente eso es agua, que es SAP, digamos, ¿verdad? O las plantas de SAP están ubicadas acá alrededor de Asunción, las principales plantas que tenemos en general. Y cuando vemos producción agrícola y compañía, hay lugares donde esa importancia es más grande, como en los lugares donde está ubicada fundamentalmente la agricultura. La ganadería es muy pequeña todavía y el sector forestal está empezando a crecer en algunos lugares como el departamento de Concepción y el departamento de San Pedro, que se empiezan a notar esos valores como valores importantes, ¿verdad? El sector de la construcción, ¿cómo es distribuido en casi todos los departamentos, Manuel? Sí, el sector de la construcción Sí. permea ya mucho más en general, pero siempre En presencia. las zonas urbanas son las zonas que generan más impacto. Entonces, si vos concentrase, doy un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Sí. El departamento de Canindeyú, si tomás el sector de la construcción, posiblemente eso está ubicado en Curuguatí, está ubicado en Salto del Guairá, ¿verdad? Está focalizado más en esas zonas urbanas, porque son en general actividades urbanas, ¿verdad? Le pedimos a los compañeros, pues nos quedan pocos minutos, esta lámina que es la 46 PIB regional per cápita, que me parece también interesante poder hacer un zoom. Ya serían casi las últimas láminas, compañera, desde producción. Y está discriminado básicamente PIB per cápita 2023 y se habla de Asunción liderando también más abajo, mucho más abajo, 46 sería. Liderando con $15.255. Después le sigue Boquerón, 10.903. Y en el último lugar se ubica Paraguarí con 3.394. Tenés ese desagregado, Manuel, ¿verdad? Sí, tengo. ¿Por qué Boquerón ahí detrás de Asunción sería? Nuevamente, la zona menonita, ¿verdad? La zona menonita es una zona de altos niveles de ingresos en general, donde podés ver que en general el impacto es un impacto significativo en... No es No, están ajustando. el gráfico. Más llamativo todavía es que Alto Paraguay sea el tercero. ¿Ah, sí? Claro, pues debería de ser como el segundo, sí. Más llamativo, Alto Paraná es un departamento que prácticamente no tiene ciudades, o sea, tiene pueblos muy pequeños, ¿verdad? Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta, son pueblitos, ¿verdad? En realidad con muy poca población. Y son en casi todos los lugares son estancias, ¿verdad? Entonces, obviamente la generación a pesar de que es pequeña la generación relativamente de la ganadería en ese lugar, dividido la cantidad de población es un número elevado, ¿verdad? Pero para mí acá hay algo que es interesante de tener en cuenta. El PIB promedio de Paraguay está en $6.824, Sí. según este indicador. Y lo que es interesante es dónde están los sectores de menores recursos. Los sectores de menores recursos están ubicados no en el primer cordón alrededor de Asunción, sino en el segundo cordón alrededor de Asunción, ¿verdad? El departamento de Cordillera, el departamento de Paraguarí,
son los dos menores. Y fíjense, Fabricio Vázquez siempre hablaba del triángulo olvidado, creo que le llamaba él. Si vos haces el triángulo Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, ahí en el medio, lo que está en el medio de ese triángulo, en general son las zonas más pobres de Paraguay. El departamento de Cazapá, Guairá, fíjense, casi todo está en esa zona. Casi todo está en ese triángulo, ¿verdad? En ese triángulo que señalaba. Misiones e Itapúa tienen niveles de ingreso más altos. Itapúa tiene, no sé si sigue siendo así, pero era así, era el distrito más rico y el más pobre de Paraguay. El más rico era Fram y el más pobre era Alto Verá, en el mismo departamento, ¿verdad? Entonces, Paraguay está teniendo una situación muy peculiar, ¿verdad? O sea que en estos días dio a conocer el INE también un mapa por distritos de la pobreza. De pobreza. Los distritos más pobres de los diferentes departamentos, incluido Central, y separan a Asunción los barrios más pobres de Asunción y los más ricos. O sea, los menos pobres. Ahora, lo que te digo en este tema, que es una cuestión importante, esto te permite empezar a visualizar cosas. La gente más pobre no está en el conurbano asunceno. La gente más pobre no está, a pesar de que hay asentamientos y compañía, la gente más pobre no está en el conurbano asunceno. La gente más pobre está en el segundo sector, en el sector que está un poco más alejado de Asunción y abarca estos departamentos que hablamos, ¿verdad? Y fíjense que ese triángulo olvidado del que les hablaba, por ahí pasaba el tren antes. Y estas eran zonas mucho más ricas cuando había tren. Cuando el tren desaparece, los caminos asfaltados le desvían a esta zona y no siguen el mismo trayecto. Claro, y quedan como zonas abandonadas, ¿verdad? O sea, la conectividad juega un rol demasiado importante ahora. Cazapá, por ejemplo. Cazapá hace relativamente poco que tiene ruta asfaltada, ¿verdad? Y por allí pasaba el tren antes. Y por eso, por allí pasaba, por Villarrica, en fin. Increíble, pero datos muy interesantes. Sí, que vamos a seguir ahondando seguramente. Bueno, vamos a seguir hablando del tema. Gracias, Prince. Gracias, Manuel. Nosotros tenemos que irnos. Gracias a todos por la compañía de todos los sábados. Y, por supuesto, nos vamos a reencontrar en la semana siguiente. Personal. Impulsamos el futuro de tu empresa.